Bueno, buen día a todas y todos. Vamos a arrancar entonces con el segundo encuentro del curso de conductor náutico. Como ustedes saben, el curso está dividido, ¿sí? O son dos cursos en realidad. En este curso vamos a desarrollar todos los contenidos teóricos necesarios para la habilitación náutica de conductor náutico, que la extiende Prefectura Naval Argentina. Nosotros los preparamos para que puedan acceder y aprobar el examen. Y en el segundo módulo, que es un encuentro práctico, la condición es tener completo este módulo, ¿sí? Así que en relación a lo que recién hablábamos de, del- de complementar con los formularios, les recordamos que al término de cada clase tienen que completar ustedes el formulario correspondiente a la clase, ¿sí? Para de esa manera tener los 4 formularios completos y poder aprobar el curso. Les va a llevar 5 minutos solamente completar el formulario. Muy bien, en el día de hoy vamos a desarrollar el segundo encuentro teórico. Eh, en la primera parte de la clase vamos a ver todo lo que son radiocomunicaciones, ¿sí? Y fondeo. Y en la segunda parte vamos a ver sobre todo maniobras vinculadas con el tema de seguridad. Así que empezamos ya directamente. Eh, Algunos de ustedes ya están familiarizados con el tema de radiocomunicaciones. Hay algunas diferencias con las comunicaciones en lo que es náutica, que ahora vamos a repasar. Pero digamos que dentro de lo que es náutica, en general, no solo para conductores náuticos, está todo condensado en un código, que es el Código Internacional de Señales, editado en 1965, en donde se concentraron todos los modos posibles para comunicaciones entre embarcaciones o de embarcaciones a costa. Dentro de esos modos, que son estos que aparecen acá listados, que son muy variados, algunos prácticamente casi en desuso, que ya vamos a ver, eh, hay dos puntos que vamos a ver hoy, que son los que corresponden a la categoría de ustedes, de conductor náutico, que es el punto 6, lo relacionado con radiocomunicaciones, y el punto 8, lo vinculado con el uso de pirotecnia. ¿Sí? Luego vemos que hay distintas modalidades de comunicación, como banderas de una sola letra, destellos o sonidos, intentando, digamos, definir puntos y rayas que nos permiten comunicarnos por código Morse, a viva voz a través de un megáfono, radiotelegrafía, las radiocomunicaciones, que son los que vamos a ver nosotros ahora, y la utilización de brazos con o sin banderas, ¿sí? De acuerdo a cómo se posicionan los brazos, significan distintas letras. Nosotros nos vamos a concentrar, les decíamos, en radiocomunicaciones, en una parte de las radiocomunicaciones, y en pirotecnia también en una parte de la pirotecnia, ¿sí? En lo que es a la categoría de ustedes, que es la categoría inicial. Les recuerdo que si tienen alguna consulta, cuando finalizamos, Usted, le viejo. vamos a dedicar unos minutos, así que si les parece, yo desarrollo la presentación porque veía que alguien había levantado la mano y al final charlamos y vemos de evacuar las dudas, ¿sí? Dentro de lo que es el material que les compartimos en el Classroom, hay una ordenanza que es la ordenanza 118 de Prefectura Naval Argentina, en donde se establecen los elementos de seguridad y señalización. Hay un micrófono abierto, chicos. Dentro de los elementos que yo tengo este, descriptos, digamos como elementos de seguridad, yo tengo instrumental náutico electrónico. El listado es mucho más grande, ¿no? Esto es un extracto del listado. Fíjense que en la ordenanza hay distintos tipos de navegaciones: oceánica, costera marítima y costera restringida y aguas protegidas. O sea, ustedes tendrían que concentrarse siempre en lo que son aguas protegidas, ¿sí? O costera restringida eventualmente, ¿sí? De todas maneras, hoy lo que vamos a ver es el VHF,
que es el sistema de comunicación mediante radio de muy alta frecuencia. Y fíjense que dice para todas las categorías náuticas, digamos, para todas las aguas posibles a navegar, sí, 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 sí y sí. O sea, en todas es obligatorio, ¿sí? El VHF. Pero en estas últimas, entre paréntesis, aparece una nota con un número 8 que si yo voy a ver las notas al pie, en el punto 8 dice que este equipo, ¿sí?, de transmisión y recepción VHF puede ser reemplazado por un equipo portátil, que es lo que normalmente nosotros llamamos handy, un walkie-talkie, digamos, como le decíamos antes, un handy, es un equipo portátil, es un HT, ¿sí? Y en zonas de navegación costera restringida y aguas protegidas, incluso puede ser reemplazado por un celular, siempre y cuando yo tenga garantizada la cobertura de señal en esa zona y el equipo celular cuente con GPS, como para enviar una posición. Lo que son comunicaciones marinas, lo que veíamos que en todas las categorías es obligatorio el VHF. ¿Qué quiere decir VHF? Bueno, en inglés es Very High Frequency, que es muy alta frecuencia, ¿sí? Los medios de propagación son distintos anchos de banda, justamente para lo que es la parte marina se destina esta, que es muy alta frecuencia, que es lo que se llama el medio propagador. Y sobre esta señal de alta frecuencia, que es la banda portadora, como dice aquí, se modulan las señales provocadas por los distintos sonidos o por la voz, ¿sí? Eh, el principio es igual que cualquier transmisión de radio. La diferencia es la frecuencia que utiliza, que es muy alta frecuencia, que tiene sus ventajas y a su vez tiene sus limitaciones. ¿Por qué se utiliza este modo de comunicación? Bueno, principalmente porque no se ve afectado tanto por las interferencias atmosféricas como otras frecuencias. Entonces, en el caso de estar en una tormenta eléctrica, podríamos comunicarnos, tener comunicaciones de mayor calidad que con otros modos de comunicación. Los equipos comúnmente tienen este aspecto. Estas son algunas de las marcas que están en el mercado, pero digo, lo que vemos a la izquierda es un handy, que es lo que se describe como HT, ¿sí? Y lo que vemos a la derecha es parte del equipo, no es la totalidad del equipo, de un equipo fijo o un equipo de mamparo de una embarcación. ¿Por qué digo parte del equipo? Porque lo que estamos viendo es el panel, ¿sí? Donde yo, digamos, puedo hacer el control de distintas funciones, seleccionar los canales, modular la voz, pero no tengo acá en esta fotografía ni la antena ni las baterías. ¿Y por qué no están en la foto? Bueno, porque la antena, por ejemplo, en el caso de ser un yate, en el caso de ser un velero o de ser una estación costera, está en la punta de un mástil, está en la punta de una antena, de una estructura, ¿sí? La antena. No está en esta fotografía. Y las baterías, puede ser un banco de baterías, una, dos baterías, ¿sí? O sea, la totalidad del equipo, por la posibilidad que me da de colocar la antena más alto y por la posibilidad que me da de tener mayor capacidad, digamos, por el almacenamiento de las baterías, hace que este equipo sea mucho más eficiente que este otro, en donde yo tengo la batería y la antena, todo en mi mano, ¿sí? Obviamente tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la desventaja principal? Bueno, por un lado, al tener menor batería, va a tener menor duración la comunicación, menor autonomía el equipo y también va a poder radiar en menor potencia. Los equipos de mano radian en potencias que van normalmente, como un estándar, en baja potencia a 1 watt y en alta potencia a 5 watts. Y los equipos de este tipo, de mamparo fijos,
Normalmente un equipo estándar de mercado radia, la baja es de 5 watts, o sea, arranca ya en el valor que sería la alta del equipo de mano, y radian hasta 25 watts, por ejemplo. Entonces tengo una transmisión mucho más potente, con una antena mucho más alta, y me va a permitir alcanzar puntos más distantes. Y ese alcanzar puntos más distantes está directamente relacionado, como decíamos recién, por la potencia del equipo, pero fundamentalmente por la combinación de la potencia con la altura de la antena. ¿Sí? ¿Por qué con la altura de la antena? Porque las comunicaciones VHF, y acá viene algo que sería como una limitación de este tipo de comunicación, la onda se propaga en línea recta. ¿Sí? Entonces, como vemos en este dibujo, y sabemos que la Tierra no es plana, sino que presenta una curvatura, nosotros nos vamos a poder comunicar, en el mejor de los casos, hasta el horizonte. Ese horizonte visible, que le llamamos así, es el horizonte visible desde la posición de la antena. Entonces, cuanto más alta está la antena, mayor horizonte tengo, entonces puedo alcanzar puntos más distantes. Cuanto más alta ponga la antena, mayor potencia tiene que tener el equipo para poder transmitir, porque la señal tiene que alcanzar con calidad ese horizonte. Y es así que, por ejemplo, un velero, como en este dibujo, como tiene la antena a tope del mástil, a tope del palo, puede alcanzar un horizonte bastante más lejano que un semirrígido, un tracker, una lancha. ¿Sí? Ahora, este otro velero que aparece acá en el dibujo, como vemos, está por debajo de esta línea roja, que es la señal de VHF, y no lo copia, no recibe. ¿Sí? O sea, va a empezar a recibir cuando la antena de este velero, ¿sí?, esté a nivel de la línea roja que vemos aquí. Esa es la característica o la limitación del VHF. ¿Sí? Son comunicaciones al horizonte, se dice. Existen otros medios de comunicación que no utilizamos nosotros ahora, no utilizamos como conductores náuticos. Yo se los comento simplemente porque alguno dirá, ¿y cómo hace entonces un radioaficionado para comunicarse? Bueno, utiliza otro ancho de banda, utiliza HF, no muy alta frecuencia, sino alta frecuencia, y esas frecuencias tienen otra característica, otro modo de propagación, que es como se ve aquí abajo, que es la onda emitida, tiene la posibilidad de, digamos, rebotar, vamos a decirlo, en la ionosfera, y así entre la ionosfera y la superficie del planeta, y alcanzar puntos distantes más allá del horizonte visible. Pero esto también tiene sus limitaciones de antena, de equipo, de potencia. Llevan bancos de baterías importantes y eso hace que no sea práctico este tipo de comunicación. ¿Sí? Se usa todavía, pero se usaba frecuentemente para lo que eran comunicaciones de navegación en altura. ¿Sí? Quienes cruzaban, por ejemplo, el océano, era el modo en el que se comunicaban. Hoy en día existen muchísimas otras opciones que están dadas este, por Internet, ¿sí? Por ejemplo, Starlink, por decir un proveedor, tiene cobertura global, ¿sí? Entonces puedo tener otros medios de comunicación. El VHF, que es obligatorio, tiene esta limitación y acá vemos en este gráfico de la izquierda cómo varían las distancias posibles de las comunicaciones, el alcance, de acuerdo a la altura de las antenas. Siempre pensando que tengo un equipo con la potencia suficiente como para alcanzar esos puntos. Pero fíjense, recuerdan que la milla náutica es un poco menor a los 2 kilómetros, ¿no? 1852 metros, habíamos dicho en el primer encuentro. Entonces, vemos acá también que hay dos lanchas que tienen sus equipos con la antena a una altura promedio de 1,5 metros, que puede ser la altura de la mano de una persona en la embarcación,
con un handy, o puede ser que el equipo tenga una antena fija, pero como estoy en una lancha, no tengo un mástil. La antena está a un promedio de 1,5 metros. Bueno, el alcance, en el mejor de los casos, van a ser 5,5 o 5,51 millas náuticas. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser casi 10 kilómetros. Y bueno, casualmente, y no tan casualmente, 10 kilómetros es la distancia máxima de mi horizonte. ¿Sí? Yo visualmente, en un día de buena visibilidad, puedo alcanzar una visibilidad de hasta los 10 kilómetros. ¿Mm? Esto está dado no solo por la visibilidad, sino por la curvatura de la Tierra. Con las comunicaciones es lo mismo. Fíjense cómo a medida que las antenas van aumentando, esta distancia en millas náuticas va aumentando también. ¿Mm? Por ejemplo, entre dos veleros, con la antena a un promedio de 9 metros, ya tengo aquí casi 25 kilómetros, 13,5 millas náuticas. ¿Sí? Y de esa manera también entre una estructura de 60, 62 metros que tengo una antena, a las distintas embarcaciones tengo distintas distancias de alcance. ¿Sí? Por otro lado, a la derecha, lo que vemos son distintos esquemas que me muestran esto, ¿no? Que mientras tenga contacto visual entre las dos antenas y esté dentro del alcance del equipo, me voy a poder comunicar. Cuando interfiere ya la curvatura de la Tierra no se puede. Eso se puede modificar con la altura, que puede ser poniendo la antena más alta. En este caso hay una montaña dibujada, pero podría ser el mástil de un barco. Y el último de los dibujos es lo que me muestra algo que no es cotidiano, pero tampoco es tan raro que se dé en comunicaciones náuticas, que es la existencia de un equipo repetidor. En este caso, la estación repetidora podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿Mm? Puede pasar que yo escuche que, por ejemplo, la estación costera de prefectura intenta ubicar a un barco y ese barco no le responde. Y sin embargo, yo al barco quizás lo veo. ¿Sí? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, que entre la antena de ese barco y la antena del guardacosta de prefectura no se puedan comunicar y que yo esté en el medio. Entonces me puedo ofrecer a hacer las veces de repetidor, ¿sí? Y como una especie, digamos, de teléfono descompuesto, transmito la pregunta y retransmito la respuesta. ¿Mm? Eso se llama hacer un de repetidor o hacer un puente. ¿Mm? Dentro de lo que es el uso marítimo, les decía, tengo lo que es el HF, ya casi en desuso, restringido para lo que es navegación oceánica, también conocido como banda lateral única, es alta frecuencia, y lo que estamos viendo nosotros ahora es la muy alta frecuencia, que es el VHF. Estos equipos VHF trabajan en lo que es la banda marítima, que es una frecuencia que va entre 156 y 162 MHz. ¿Sí? Aunque, como dice acá, se considera como muy alta frecuencia desde 30 a 300 MHz. ¿Mm? Quiere decir que tengo equipos de muy alta frecuencia, pero que aparte trabajan en un ancho específico que es lo que se conoce como banda marina. Entonces los equipos tienen que poder trabajar en esa frecuencia. Banda marina de 156 a 162 MHz. Si yo me fijo, dije 156 a 162. Acá tengo un listado de algunos de los canales utilizados. Los canales que son, bueno, dentro de esta banda marina existen predefinidos canales con su frecuencia característica. Al igual que las estaciones de radio, vieron que ustedes dicen, voy a escuchar, no sé, Radio Mitre, Radio Nacional, Radio Universidad, tiene definida una frecuencia. Aquí sucede lo mismo. Lo mismo pasa con la televisión, digamos, cuando es por aire, ¿está? Tienen definida su frecuencia. Y esos son los canales. Esos canales son fijos
Y de acuerdo al lugar donde yo me encuentre, existen canales que están destinados a distintos usos. ¿Mm? Por ejemplo, aquí están, voy a citar algunos. En la zona bueno, en Argentina en general, pero en la zona del Río de la Plata, el canal 71, que es este que aparece aquí como 156.575 MHz, corresponde es el canal más utilizado por los clubes náuticos, tanto de Argentina como de Uruguay, o sea, en el Río de la Plata. ¿Mm? El aviso meteorológico en el Río de la Plata se da cada 4 horas, canal 15, ¿sí? Después hay canales específicos de trabajo interno, ¿sí? Hay distintas estaciones costeras y hay un canal que es muy importante, que lo tienen que memorizar, que es el canal 16. Ese canal 16 en todo el mundo es el que se llama Canal Internacional de Llamada y Socorro, ¿sí? Ese canal 16 en todo el mundo es el canal que se utiliza para emergencias. Aguárdame un segundito. Ahí estamos. Corresponde al canal 16 la frecuencia de 156.800 MHz y es un canal que, como vamos a ver ahora, está destinado a todo lo que son llamadas de socorro, emergencia y seguridad. No puede ser utilizado para ningún otro tipo de comunicación, ¿sí? Y es un canal internacional. Por eso muchos equipos, inclusive, cuando yo lo prendo, lo enciendo, directamente el primer canal en el que se posiciona es el canal 16. Para las comunicaciones radiales existe una capacitación específica, mínima, que se llama radio operador restringido, que la extiende el Organismo Nacional de Comunicaciones a través de sus centros de capacitación y a través de los clubes de radioaficionados y demás. Pero mínimamente lo que yo tengo que conocer, que ustedes seguramente ya lo saben, pero bueno, se los tengo que repetir. Primero, está terminantemente prohibido causar interferencias entre otras comunicaciones que se estén desarrollando en el canal. Tengo que esperar a que se produzca la finalización de la comunicación o que yo pueda radiar sin superponerme. Cuando una embarcación se comunica con una estación costera, tenemos que ajustarnos preferentemente a las indicaciones de la estación costera. O sea, manifestamos nuestra necesidad, nuestra inquietud, el motivo de nuestra comunicación y después la estación costera va a manejar la comunicación. Las únicas que están facultadas a interrumpir las comunicaciones en desarrollo, sobre todo entre los buques, son las estaciones costeras de prefectura. Está prohibido realizar cualquier tipo de transmisión sin identificarse en forma previa. Es lo primero que hago cuando empiezo a radiar. Y las potencias, esto es una recomendación, realizarlas siempre en baja potencia. Entonces, de esa manera, si la calidad es buena de la comunicación, no tengo necesidad de radiar en una potencia mayor que puede deteriorar quizás la calidad de la comunicación, pero además reducir rápidamente mi capacidad de las baterías. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si estoy con un handy, radio primero en un watt, si me puedo comunicar me quedo ahí, y si no me copian, recién ahí paso a 5 watts. Lo mismo con las estaciones fijas, como la que tiene este señor, radio primero en 5 watts y después paso a 25 o a una potencia mayor. Para las comunicaciones, lo mínimo que tengo que hacer es, si yo me quiero comunicar con alguien, quiero llamar su atención, lo primero que tengo que decir es a quién llamo. Normalmente quien no está acostumbrado a radiar hace al revés, o sea, dicen, por ejemplo, mi nombre es José y quiero llamar a Pedro, si no soy radiar, digo José para Pedro. No, es al revés.
¿sí? Yo tengo que llamar la atención de la persona, de la estación a la cual yo estoy llamando. Después digo aquí o para, y luego el nombre de quien modula. Me identifico. En este caso, si yo me quisiera comunicar con Monte Santiago, que es el puesto de control de prefectura aquí en la zona de Ensenada, en la salida al río, un modo muy común. Prendo la radio, me pongo en el canal que corresponde, ¿sí? Puede ser canal 71 para comunicaciones comunes o si es una emergencia, canal 16, pero supongamos que me pongo en el canal 71 y puedo decir Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Petrel no soy yo, sino el nombre de mi embarcación, ¿sí? Dejo pasar unos segundos porque el radio operador puede ser que esté calentando el agua para el mate, ¿sí? O que esté anotando algo, o que no esté sentado junto a la radio. Espero unos segundos y nuevamente repito. En este caso puedo repetir de vuelta 3 veces el llamado, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel, o simplemente decir Monte Santiago para Petrel, o Control Monte Santiago para Petrel. Y en ese caso, si me responde, voy a escuchar que dicen aquí Monte Santiago, adelante Petrel. Me da la voz, ¿no? Y ahí empieza la estación costera, era lo que yo les decía, a manejar la comunicación. ¿Y cómo la maneja? Bueno, yo digo, por ejemplo, Control Monte Santiago, me comunico para informar salida a zona errada, cambio, cambio. Y le doy la voz a él. Entonces, quien está, a él o a ella, ¿no? A la estación costera. Entonces la estación costera me empieza a requerir información, ¿sí? Y yo se la voy dando en forma pausada, clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está del otro lado de la radio, además de que quizás no tiene buena calidad de recepción, tiene que tomar nota de lo que yo le estoy dando. Un error muy común es apabullarlo con los datos y después tenemos que repetir todo 2, 3 veces porque faltó un número, copió mal un apellido, el nombre de la embarcación, ¿sí? Si lo hago lento, modulando con claridad, deletreando, va a ser mucho más rápido. Cada vez que se hace el intercambio, se cede la voz, digamos, con cambio. Cuando se finaliza es un cambio y fuera. Y se responde al cambio y fuera. Por ejemplo, si yo digo cambio y fuera, Monte Santiago daría 2 golpes de horquilla, tiqui tiqui, que es justamente es un cambio y fuera o un recibido. Es muy importante cuando se realiza una comunicación confirmar, ¿sí? La recepción del mensaje, por más que sea un mensaje muy sencillo, ¿sí? Recibido, QSL o se confirma, ¿sí? Confirmo recepción. Porque quien emite no sabe si no me está viendo la cara, no sabe si yo lo recibí, no lo recibí, ¿sí? Entonces recibido, cambio fuera, bueno, lo que fuera, siempre. Otro tema importante es, eh, hay ciertos modos que son cortesía, que no hacen a la comunicación, pero sí a la relación entre personas. Entonces, cuando empiezo la comunicación, salvo que si no es una emergencia, empiezo siempre, obviamente, buenos días, ¿sí? Por una cuestión de cortesía. Y cuando termino la comunicación, se estila, en lo que es náutica también, si yo estoy yendo a navegar, la estación costera me va a decir buena navegación. ¿Sí? Recibido, buena navegación, cambio y fuera. Y yo puedo responder, por ejemplo, o si yo finalizara la comunicación con un buena guardia, ¿sí? Es muy común, buena guardia, cambio y fuera. Y si estoy entrando en la estación costera, en lugar de decirme buena navegación, porque estoy regresando, comúnmente me suelen decir buen amarre, ¿sí? Son normas de cortesía, digamos que no hacen al contenido de la información en sí, pero sí a la relación, ¿no?
Dentro de lo que es el canal 16, que se radia por la frecuencia, les decía, 156.8 MHz, ¿sí? Se realizan tres tipos de llamadas que son muy importantes: socorro, urgencia y seguridad. Son las únicas comunicaciones que se pueden desarrollar por el canal 16. Si yo pongo el canal 16 y llamo a prefectura, en cuanto detecten que yo estoy llamando por otro motivo que no es ninguno de estos tres, me van a pasar a otro canal. Me van a decir, pasamos a canal 71. ¿Sí? Entonces yo, recibido, paso a canal 71, tic, y ahí voy al canal 71 y establezco la comunicación. Si no, si es socorro, urgencia o seguridad, me quedo en el canal 16. ¿Sí? Bien, vamos con esto. Mayday, Pan Pan y Segurité. ¿Sí? Son palabras que suenan como a francés, a inglés. En realidad, su origen es el francés, que se deformó al inglés y quedaron así, ¿sí? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, Mayday, ¿qué quiere decir? En realidad viene de una expresión francesa, m'aider, que es ayúdeme, pan pan del francés pané, que es roto, averiado, y sécurité de seguridad. Pero quedó así. El Mayday reemplaza a lo que antiguamente, cuando veíamos la película del Titanic, vieron que se hundía el SOS. Bueno, el Mayday es el equivalente al SOS, es la llamada extrema de socorro, ¿sí? Un socorro, un pedido de socorro en lo que es navegación, es toda situación en la que la vida de uno o varios tripulantes está en riesgo, ¿sí? O por un accidente personal o porque está en riesgo la embarcación y eso pone en riesgo la vida de todos los ocupantes o de algunos, ¿sí? Entonces, Mayday corresponde cuando está en peligro la vida. Es un peligro grave e inminente, hace falta un auxilio inmediato, ¿sí? La urgencia que puede derivar en un Mayday, que es el PAN PAN, es un mensaje muy urgente que tiene que ver con la seguridad del barco. Acá dice también aeronave porque se utiliza en aeronáutica también. Eh, y también es una cuestión urgente, no solo por la embarcación, puede ser por la salud incluso de alguno de los tripulantes o pasajeros, pero no hay un riesgo en cuanto a la vida, ¿sí? De los tripulantes. ¿Sí? Es una situación urgente que está siendo atendida y que yo requiero atención y ayuda cuando llegue a puerto, por ejemplo, pero no estoy pidiendo una evacuación, una asistencia inmediata. Estoy informando que tuve un inconveniente grave, ¿sí? Que tengo una cuestión urgente en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, pero que está siendo atendida. Estén atentos a mí. Puede derivar después en un Mayday. Esto hace que sea un mensaje que normalmente la mayoría de los navegantes deportivos no radian el pan pan, directamente radian el Mayday, ¿sí? Y el Segurité son todos los mensajes o anuncios relativos a la seguridad en la navegación. Como por ejemplo, algún elemento, algún hecho imprevisto en el río, la aparición de elementos flotantes, un contenedor, una boya que no está, una boya que se movió del lugar, en un avistaje de fauna inusual, por ejemplo, estoy saliendo, no sé, al Río de la Plata y veo pasar, como ha pasado alguna vez, una ballena. Este, Puedo radiar un segurité avisándole a los pescadores del avistaje porque es totalmente inusual y puede ser hasta peligroso, ¿sí? Eh, o elementos flotantes, han pasado contenedores que se han caído de los barcos, grupos de troncos que después de una gran crecida son arrastrados de la costa, etc. Estos tres mensajes, Mayday, Pan Pan y Segurité, se radian de una manera bastante parecida, ¿sí? Como lo que yo estoy haciendo es radiar de modo, se llama broadcast, o sea, yo estoy radiando a todos los que escuchan el canal 16, no a una estación en particular. No es que le estoy radiando un Mayday
a Monte Santiago, o un pan pan a Monte Santiago, o un segurité. Estoy radiando a todo el mundo, o sea, desde un punto a todos los que me reciben. Esa es una comunicación tipo broadcast, ¿sí? De un punto a todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se radian? Bueno, los tres, perdón, los tres, ven que dice por tres, por tres, por tres. Lo primero que hago es dar la palabra distintiva y repetirla 3 veces. Por ejemplo, si, ojalá nunca pase, pero si mi barco se estuviera hundiendo, ¿sí? Yo diría, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday. Dejo pasar un segundo. ¿Por qué dejo pasar un segundo? Porque como estoy radiando a todo el mundo, ¿sí? Nada, hay gente que está haciendo otras cosas. Por ejemplo, está navegando, está pescando, ¿sí? Entonces, cuando escuchan esto en la radio, dicen, a ver, para, cállense, subí la radio, dame algo para anotar, ¿sí? Entonces, si la emergencia me lo permite, inicio la comunicación de esta manera, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, dejo pasar unos segundos, digo una sola vez ya, Mayday, velero Petrel, y luego doy el resto de la información, ¿sí? Y la información tiene que ir de lo más útil a lo complementario, de lo más importante a lo complementario. ¿Y qué es lo más importante? Si yo radié un Mayday o un Pam Pam o incluso un Segurité, lo más importante es la posición, es dónde estoy, ¿sí? Porque después si se corta la comunicación, si no me escuchan, si me quedo sin batería, si se hunde la embarcación y no llego a dar todo el mensaje, por lo menos que tengan mi posición, ¿sí? Entonces, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, Mayday, velero Petrel, doy mi posición, ¿sí? La posición, habíamos visto en la clase pasada, la puedo dar con coordenadas geográficas, si tengo un GPS, con latitud y longitud, si tengo conocimiento de la zona, con referencias geográficas, ¿eh? O sea, puedo decir velero Petrel en inmediaciones de la boya Houston, ¿sí? E inmediatamente después comento la razón del Mayday. Por ejemplo, estamos listos a abandonar la embarcación, tenemos fuego a bordo, la embarcación se hunde y lo complemento con todo aquello que para el grupo de rescate, digamos, informaciones de utilidad. ¿Sí? Si es un tripulante que está grave, bueno, cuál es la naturaleza del problema que tiene, si se quebró un hueso, si tiene un principio de asfixia, si se quemó, ¿sí? La cantidad de tripulantes, si voy a abandonar la embarcación, el color, la característica de la embarcación también, ¿eh? Eh, en fin, toda información que pueda complementar la asistencia. En el caso del PAN-PAN, es una situación urgente, relativa a la seguridad del barco. Acá también yo radiaría pam pam, pam pam, pam pam, velero Petrel, pam pam, velero Petrel, y ahí informo, ¿sí? Velero Petrel retorna a puerto, me comunico para informar que tenemos una vía de agua, o sea, me está entrando agua controlada, estamos sacando agua con las bombas, retorno a puerto, ¿sí? Y solicito, no sé, asistencia o solicito atención, por lo menos. O sea, yo tengo una entrada de agua, la controlé, la tapé, puse en funcionamiento las bombas y me estoy volviendo a puerto, ¿sí? O salí a navegar con un semirrígido que tiene 3 cámaras, 3 pontones inflables y se me rompió una no, y quedó con la flotabilidad afectada, pero estoy regresando. O sea, no es que me van a evacuar con un helicóptero, pero yo digo, estoy en una situación que puede ser urgente, ¿sí? Lo mismo una lesión, puede ser que se haya, no sé, fracturado un tripulante, se cayó, se golpeó, bueno, retornamos a puerto, me dice, no, no, creo que me rompí un hueso, pero estoy bien, bueno, volvemos, radio el pam pam y solicito que en el puerto, donde sea, bueno, me asista. Y con el tema de seguridad, de la misma manera, simplemente que se radia
el motivo de seguridad. En los canales muy angostos, en algunas zonas de navegación, antes de pasar por el canal, antes de navegar por el canal, como son angostos y no entran en ese canal dos embarcaciones, antes de ocupar el canal, cerraría un segurité y al abandonar el canal, cerraría otro segurité avisando que se liberó el canal. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, canal 16 es internacional, 156.8 MHz y desde el teléfono celular es el 106, 106 son emergencias náuticas. Bien, ¿qué recomendaciones para las comunicaciones radiales? Bueno, algunas ya dijimos, hablar despacio, identificarse, especificar posiciones en forma clara y precisa, evitar los localismos, la clase pasada habíamos dicho, ¿no? Localismo es decir, estoy frente a la parrilla de Juan y quien me escucha quizás no es de la zona y no sabe, entonces tengo que dar datos geográficos, ¿sí? Si no puedo dar latitud y longitud. Dar el número de personas a bordo, el tipo de emergencia, la ayuda que estoy solicitando, ¿sí? Y si se recibe la alerta, ¿sí? de otro barco, es importante que si ustedes lo escuchan, den aviso de recepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está súper comprobado que para la persona que está en emergencia, el saber, yo estoy en el medio del río, al atardecer, se me viene la noche, tengo que radiar un Mayday porque me estoy hundiendo, y no es lo mismo tirarme al agua con el chaleco salvavidas y no saber si alguien escuchó mi pedido de ayuda, a saber que recibieron el pedido de ayuda y que están yendo a rescatarme. ¿Sí? La sobrevida, la expectativa, el estado de ánimo cambia totalmente. Entonces, hay que dar acuse de recibo, aunque no se intervenga. Y lógicamente, como es un pedido de estas llamadas, por ejemplo, un Mayday, yo estoy obligado a asistir. ¿Sí? Si no lo hiciera, es un abandono de persona. ¿Y cómo puede asistir? Bueno, la asistencia puede ser directa si yo estoy en la zona, o indirecta si yo me comunico con prefectura y prefectura me dice ya estamos en la zona, no intervenga. ¿Sí? Pero lo que no puedo hacer es no intervenir. ¿Sí? La única posibilidad de no intervención, que después lo voy a tener que comprobar de alguna manera, es expresar que no intervine porque iba a poner en riesgo mi embarcación y a mi tripulación. Por ejemplo, el caso de un barco que está por decir, en una zona de piedras y yo no me puedo acercar al otro barco porque me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo intervenir hasta ahí. ¿Está? En este cuadro, que ustedes lo tienen también en la bibliografía, lo que vemos acá es una síntesis de varias cosas, ¿sí? Que algunas ya les comenté hoy, como por ejemplo banderas de una letra, ¿sí? Son estas banderas tan coloridas que tienen que ver con la tradición náutica, siguen vigentes, pero prácticamente en desuso, ¿sí? Cada bandera corresponde a una letra o a un número y a su vez estas banderas o estas letras tienen mensajes predefinidos. Por ejemplo, la bandera O, que también podría decir bandera Oscar, significa hombre al agua. La bandera W o whisky, necesito asistencia médica. ¿Sí? Tienen mensajes definidos, corresponden a letras y a su vez cada letra tiene en esta tabla con puntos y con rayas expresado lo que es el código Morse. El código Morse yo lo puedo hacer con señales acústicas o lo puedo hacer con luces. Y tiene que ver con la duración de esa luz o la duración de ese sonido. ¿Sí? Si es corto es un punto y si es extendido es una raya. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera emitir
con una linterna, un SOS, que es el equivalente al Mayday, tendría que hacer 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. ¿Cómo lo hago con una linterna? Bueno, en lugar de estar encendiendo y apagando, la prendo la linterna y tapando con la mano, ¿sí? La lámpara, abro 3 veces cortas, rápidas, 3 veces largas y 3 veces cortas. ¿Mm? Eso es un SOS con una linterna. Con un silbato lo puedo hacer, con una campana también, es más incómodo. Un golpe de campana es un punto, un repiqueteo es una raya, ¿sí? Pero bueno, existen distintas formas. Algo que es importante que ustedes conozcan y sepan es el alfabeto fonético. ¿Mm? Si no lo saben de memoria, lo que les recomiendo es que lo tengan impreso en la embarcación, porque en algún momento le van a pedir que realicen, que codifiquen fonéticamente. ¿Qué es esto? Deletrear. Y no se dice con B de burro, con C de casa. ¿M? Cada letra del alfabeto, y esto es a nivel internacional, en cualquier lugar del mundo que esté, aunque sea China, ¿sí? Alfa es la letra A, Bravo es la letra B, Charlie es la letra C, D es Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Esas son todas las letras. ¿Tá? No las tienen que saber todas ustedes que son conductores náuticos. Los timoneles, los patrones, sí. Pero por lo menos tenerlo a bordo esto, por si les piden que deletreen. Y si tienen un nombre de una embarcación poco frecuente o tienen un apellido, como es mi caso, con muchas consonantes, tienen que saber deletrearlo. ¿Sí? O por lo menos tenerlo anotado en una libretita, porque a mí, por ejemplo, cada vez que salgo a navegar al río, les digo mi apellido y me piden por favor que lo codifique fonéticamente. ¿Eh? Entonces, Bravo, Juliet, Eco, Romeo, Romeo, India, November, Golf. Listo, ya lo anoto. ¿Está? Eh, Esto también es muy común en zonas marítimas. ¿Y por qué más común en zonas marítimas? Bueno, porque navegan buques de altura, que son de otros países, que hablan otros idiomas, y a veces la comunicación exige, sí, deletrear. ¿Mm? Este es un ejemplo, estamos viendo acá, Náutica, November, Alpha, Uniform, Tango, India, Charlie, Alpha. ¿Sí? Existe otro modo de comunicación abreviado que originalmente ya se inició para generar preguntas, y de ahí viene la palabra Q, código Q, de question en inglés, de pregunta, que tenía un modo interrogativo y un modo afirmativo, digamos, una respuesta. Muy usado esto durante las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque simplificaba mucho las comunicaciones en sistema Morse. Por ejemplo, si yo quería, le pedía a alguien la posición, en lugar de decirle dónde estás, cuál es tu posición, lo que le escribía, ¿sí? Era directamente QTH. QTH quiere decir posición. Entonces, si alguien me dice QTH, yo respondo dónde estoy. QTI me está preguntando el rumbo, hacia dónde voy. QTJ me está pidiendo la velocidad. ¿Sí? QTH, QTI, QTJ son las más comunes para nosotros. Y QSL, que seguramente quizás la han escuchado, yo lo he escuchado hasta en remiseros, que van hablando por la radio o en los radiotaxis, que dicen QSL a veces, que es un recibido. ¿Mm? Cuando reciben un mensaje, QSL es un aviso de recibo. Existen un montón de opciones más que estas. Es un código complejo, no lo tienen que saber, pero sepan, y acá vuelvo a comentarles que si alguno navega en zona marítima, zona costera, en Mar de Plata, en algún lado de la provincia de Buenos Aires, pero que tenga quizás el operador de radio que está acostumbrado a trabajar
con embarcaciones de altura, me puede pedir. A mí me ha pasado que dice especifique QTH, QTI, QTJ. Y ahí me agarra la duda, ¿no? ¿Qué me está preguntando? Bueno, posición, rumbo y velocidad. Existen otras posibilidades de comunicaciones, ¿sí? Que están dadas por, por los satélites, ¿sí? Cada vez más disponibles, más accesibles. Esto en realidad lo que yo estoy viendo acá es una PLB, ¿sí? Que es una baliza personal. Esto es para actividades extremas, de montaña, en el mar, en el río. Y en realidad es una boya, ¿sí? Personal, en este caso. Hay unas que también están asociadas a lo que es la embarcación, pueden estar que están registradas, ¿sí? Con los datos de un propietario, y que en caso de estar en emergencia, yo, por ejemplo, puedo abandonar la embarcación llevando conmigo esta PLB, esta boya o baliza personal, y cuando la acciono, emite una señal de radio que la toma un satélite y a partir de ahí se dispara, es el equivalente a un Mayday. Todo un operativo que es el famoso operativo SAR, que en inglés es Search and Rescue, que es búsqueda y rescate. El operativo SAR, el centro responsable es la Armada Argentina para todo lo que es el agua y lo coordina a través o lo ejecuta coordinado con Prefectura Naval Argentina. Les decía, existen otras posibilidades cada vez más frecuentes, teléfonos satelitales. Hoy en día, lo último es, por ejemplo, Starlink, que en todo el mundo puedo tener comunicación y desde mi celular puedo tener hasta WhatsApp. O sea, ya las comunicaciones han cambiado radicalmente. Bueno, ahora lo que vamos a ver, con esto finalizamos lo que son comunicaciones, que es un módulo más o menos común para todas las categorías náuticas. Vamos a ver lo que es fondeo. ¿Mm? ¿Qué es el fondeo? Bueno, el fondeo es justamente, la palabra viene de fondear, de vincular la embarcación con el fondo, ¿sí? El fondo o el lecho marino. Ese lecho marino tiene una característica, o el lecho del río, puede ser de piedra, de tosca, de fango, de limo, de arena fina, de arena gruesa, ¿sí? Bueno, esa característica se llama tenedero, que es la capacidad de agarre de acuerdo a la composición, ¿sí? Yo me puedo vincular a ese fondo con una o varias anclas que van a estar unidas a mi barco o a mi embarcación, por decirlo así, con un cabo o una cadena, o un cabo y una cadena, que eso conforma una línea que se llama TEA, ¿sí? ¿Y para qué me fondeo? Bueno, para mantener fija una posición. ¿Y por qué me puedo mantener fijo? Bueno, primero porque quizás no quiero navegar, quiero descansar, pescar, lo que sea y estar ahí. Quiero dejar la embarcación en una posición fija, o también puede ser por una razón de seguridad. Por ejemplo, me quedé sin motor, me está llevando la corriente, me está llevando el viento, ¿sí? La corriente me deriva, el viento me abate, se dice, me llevan, y yo no me quiero ir. Quiero mantener la posición porque voy a radiar un pedido de ayuda y me van a ir a buscar a un punto. Si yo me traslado, no me van a encontrar. Entonces, puedo fondear. Dentro de los elementos de seguridad que hoy yo les mostraba, los elementos de amarre y fondeo son obligatorios para todos los tipos de navegación. Desde navegar en una lagunita, en aguas protegidas, un riacho, a navegar en el océano. ¿Mm? No importa, tengo que tener elementos de amarre y fondeo. Obviamente, acordes a la navegación que yo voy a hacer. ¿Mm? Para fondear tengo que considerar distintas cosas, ¿sí? ¿Qué tipo de ancla voy a usar? De acuerdo a la embarcación, de acuerdo al fondo. Elegir el fondeadero, el lugar donde voy a fondear. Elegir cómo voy a configurar la línea de fondeo, la TEA, si la voy a hacer toda con cabo, con cadena y cabo, y qué longitud va a tener. La maniobra, cómo la voy a armar, si voy a fondear con un ancla, con dos anclas, con dos anclas y además me voy a tomar con algún cabo de la costa. Y además considerar las condiciones de corriente del lugar y meteorológicas.
además de la amplitud de mareas. O sea, en algunos casos y en algunas costas es un tema muy importante considerar todas estas cuestiones, porque no es como una laguna. Hay zonas que hay, por ejemplo, gran amplitud de marea. Entonces, si yo fondeo, en un momento quizás tengo agua y después de cuando la marea baja, la embarcación me queda apoyada sobre las rocas, por ejemplo, o sobre la playa. Existen muchísimos tipos de anclas. Estas no son todas, son las más comunes o algunas de las más comunes, pero la más común o más difundida entre los conductores náuticos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es este ancla que se llama Danforth, que se caracteriza por tener dos uñas grandes, ¿sí? Hechas con metal, toda metálica el ancla, pero estas son planchuelas, dos uñas grandes, y por tener este cuerpo central, esta varilla, que pivota sobre este eje y me permite plegarla de alguna manera el ancla y que ocupe muy poca altura. Además de ocupar poca altura, no tiene ni filos ni aristas que sean peligrosas, como por ejemplo un ancla Bruce, ¿sí? O hay un error de tipeo acá, o un ancla tipo CQR, que, digamos, tienen puntas, aristas, que hacen muy difícil el traslado del ancla a bordo de la embarcación, y más si son botes semirrígidos que se pueden pinchar, se pueden romperse. ¿M? Las que vemos acá, un ancla de resón, son anclas más usadas en kayaks, canobotes, canoas. ¿M? Y este otro ancla de tipo grampín, bastante usada por los pescadores porque es un ancla de construcción generalmente artesanal, con hierro doblado, con planchuela, hacen estos grampines, ¿sí? Pero el ancla recomendada, porque tiene buen agarre, porque se puede estivar bien, porque tiene menos puntas, menos riesgo, es el ancla tipo Danforth, ¿sí? La configuración de la longitud, ¿sí? Tiene que ser en función de la profundidad, de la longitud de la tea, ¿no? Tiene que ser en función de la profundidad de las aguas donde yo voy a navegar y en función de las condiciones meteorológicas. Si existe buen tiempo, esta línea de fondeo, que se llama TEA, tiene que tener de 3 a 5 veces la profundidad, la longitud de la profundidad donde yo me voy a fondear. Por ejemplo, tengo una profundidad de 5 metros. Bueno, 3 por 5, 15, quiere decir que tengo que tener 15 metros mínimo y 25 metros máximo. Ahora, si me sorprende mal tiempo, es probable que el ancla tienda a garrear, garrear es que no puede mantenerse firme, fija en un lugar y se arrastra como si fuera arando el fondo, haciendo un surco en el fondo y modificando la posición del barco, ¿sí? Entonces, para evitar eso, yo tengo que darle mayor longitud a la TEA y estaría entre 7 y 10 veces la profundidad con mal tiempo. Estos son recomendaciones generales, ¿sí? Es mucho más efectivo el fondeo si se hace con cadena que si se hace con cabo. ¿Por qué? Porque la cadena, como en el dibujo anterior, copia la forma del fondo y evita que los movimientos del barco transmitan ese movimiento, esos tirones, al ancla y de esa manera se mantiene más firme. Lo que se suele hacer, que es bastante común, como veíamos acá, es poner después del ancla 2 metros, por ejemplo, de cadena, 3 metros de cadena, y luego desde la cadena salir con un cabo de fondeo. Además es recomendable colocarle al ancla un orinque, que es un cabo, y ese cabo que vaya a un boyarín que me permita visualizar a mí y al resto de las embarcaciones que navegan en la zona dónde está mi fondeo, dónde está mi ancla, y a su vez, en el caso de que se complique levar y sacar, desclavar del fondo el ancla,
yo me puedo acercar hasta el boyarín, tomar el boyarín y cazar, tirar, como está haciendo este hombre, para desclavar el ancla. ¿Mm? Tengo que tener en cuenta también que el ancla va a ser un punto fijo y la embarcación puede llegar a rotar alrededor de ese punto fijo. Esa rotación que se da en relación al viento y a la marea, si hay variaciones de marea, puede la embarcación presentar, siempre se presenta, digamos, o sea, presenta la proa a la corriente o al viento. Ese círculo se llama círculo de Borneo y la rotación de la embarcación, como se ve en estos gráficos de la derecha, se le dice borneo o el acto de bornear. Entonces tengo que tener en cuenta que si la embarcación bornea, no tiene que pegar en un muelle, no tiene que pegar en la costa, en una roca o superponerse con el círculo de borneo de otra embarcación. Hay formas de limitar ese círculo de borneo y de dar mayor seguridad. Una de las formas es anclar con dos fondeos, ¿sí? Que se llama bigotes o barbas de gato, ¿sí? Consiste en fondear, dejar caer dos anclas, regular la longitud de las mismas y de esa manera la embarcación no va a describir un círculo, sino que en el caso de Borneo lo va a hacer describiendo una especie de óvalo de menor superficie. ¿Sí? Además, el tener dos anclas obviamente me va a dar una mayor seguridad que tener una sola. La otra forma de utilizar dos anclas, la otra forma, discúlpenme, la otra forma de utilizar dos anclas es la de utilizar anclas engalgadas. Se utiliza en situaciones extremas, digamos, o de mayor exigencia, o cuando tengo anclas que no son lo suficientemente seguras para darme justamente estabilidad en la posición. Entonces, ¿qué hago? Coloco un ancla, generalmente la más importante, en el extremo, luego puedo tener un tramo de cadena o de cabo, otra ancla y luego de ahí salir hacia la embarcación. Cuando pongo una a continuación de la otra, eso se llama anclas engalgadas. Existe otra forma también de intentar mantener una posición en el agua y es en aquellos lugares en los que no me puedo fondear, no me puedo vincular al fondo, ¿sí? Y justamente para intentar mantener la posición y que el viento no me abata, y demorar este abatimiento es que se utiliza un ancla de capa o ancla de mar, que es como una especie de gran paracaídas, que lo que hace es, se arroja, para este uso se arroja por proa, entonces la embarcación cuando intenta ser trasladada, abatida por el viento, empieza a desplazarse y al desplazarse este paracaídas, este ancla de capa o ancla de mar, se infla, digamos, con el agua y de esa manera aumenta la resistencia, disminuyendo lo que se llama el abatimiento. Y esto es lo que los pescadores llaman o conocen con el nombre de quedar al garete o garetear. ¿Eh? Ancla de capa, está tomada. Se puede usar para detener, que la embarcación presente la proa al viento, como en el dibujo inferior, o incluso en algunos casos cuando no puedo detener la embarcación por la velocidad, si estoy navegando en zonas con mucha ola, se puede arrojar por popa. Pero esto no es común para conductores náuticos, ¿no? Eso es más común para otro tipo de navegación más exigente. Acá vemos un ancla de mar, de un velero. ¿Mm? Bien. Vamos rápido con algunas recomendaciones y observaciones relacionadas con motores y algunas cuestiones básicas de maniobra que después vamos a ver en, en la parte práctica con aquellos que hagan el siguiente módulo. Lo primero,
terminología. Les digo, los motores en náutica, lo más común es describirlos por la ubicación, dentro y fuera de borda o mixtos, ¿sí? Dentro o fuera de borda. La borda es el límite del casco, ¿sí? Entonces, el motor fuera de borda va a estar fuera del casco y los motores internos van a estar dentro, unidos a la hélice mediante un eje que es el que transmite, digamos, ese movimiento generado por el motor a la hélice, para lo cual voy a necesitar, si tengo un motor interno, pasar con el eje a través del casco. Generalmente los motores, las versiones más comunes son diésel o nafta, los motores internos, aunque también se están desarrollando motores eléctricos. También existen motores dentro y fuera de borda, que es una combinación del motor interno con la pata de un motor externo, más común en yates de motor. Y los motores fuera de borda, que son los más comunes para los conductores náuticos o los veleristas de menor eslora, que vienen en versiones de 2 y 4 tiempos y justamente se los llaman fuera de borda porque van montados en un espejo fuera de la borda del casco. La transmisión en los motores, cualquiera de ellos, está compuesto por el eje, la caja de transmisión y la hélice. El eje puede tener distintos desarrollos si el motor es interno o es fuera de borda, ¿sí? Y las hélices tienen distintas configuraciones de acuerdo al tipo de la embarcación. Hay de distintos materiales, ¿sí? Desde plásticos, aleaciones de metal, de bronce, plegables, de palas fijas, de 2 palas, de 3, de 4, de 16 palas. Depende de las prestaciones de la embarcación y del motor. Todo lo que es el movimiento, digamos, o la transmisión se inicia en lo que es la caja, que es el conjunto de engranajes, desde donde yo le indico el sentido de giro que va a transmitir el eje a la hélice. Si la hélice gira en un sentido, voy a dar avante, voy a avanzar. Y si gira en el otro sentido, voy a dar reversa, que nosotros le decimos CIAR. La propulsión la realiza la hélice, ¿sí? Esa hélice está compuesta por distintas características. Lo importante es que cuanto más palas presente la hélice, menor vibración va a tener ese motor. Esto está dado ya por el diseño del fabricante, pero por ejemplo, vemos ahí fuera de borda que dice, si tengo 2 palas, el motor va a funcionar, pero va a vibrar más que uno que tiene 4 palas la hélice, ¿sí? A su vez, estas palas están vinculadas a un núcleo y ese núcleo está vinculado al eje, ¿sí? Las palas pueden tener, lo más común es que tengan un paso fijo, que es un ángulo de ataque fijo, pero también, como en el de la derecha, se puede regular ese ángulo determinando un paso variable. El paso, que estoy hablando, se refiere a la distancia en horizontal de desplazamiento de la hélice en relación a un giro completo. Es algo así como la helicoide, como la espiral de un tornillo, ¿sí? La rosca de un tornillo. ¿Vieron que hay distintos pasos de tornillo? Bueno, el paso está dado por el ángulo con el que la pala ataca el agua, ¿sí? Cuanto más superficie o más contacto realiza con el agua, va a tener un mayor paso, pero justamente también va a estar más exigida la hélice porque va a ser más fuerza. La hélice y todo el sistema de transmisión, ¿no? A su vez tiene un diámetro, obviamente, la hélice, y algo que es muy importante, tiene un sentido de giro. Si gira hacia la derecha, es dextrogira. Si gira hacia la izquierda, es levógira. Y en este caso me estoy refiriendo al sentido de giro de la hélice para avanzar. Si yo doy avante, me paro atrás del barco y veo que la hélice gira hacia la derecha, es dextrogira, ¿sí? Y si gira hacia la izquierda, es levógira. Ambas, cuando yo dé reversa, van a cambiar su sentido de giro, lógicamente, para poder guiar.
La hélice al entrar en régimen genera una corriente de aspiración por su parte delantera y de expulsión por su parte trasera, que es lo que genera la propulsión, el movimiento. Por eso tengo que estar muy atento de no tener ningún cabo en el agua, de no pasar cerca de ningún residuo, nylon, bolsa flotante, porque seguramente lo va a aspirar la hélice y va a terminar enredada en la hélice. Yo recién les comentaba, cuando veíamos esta imagen, que la hélice tiene un sentido de giro para generar el avance que puede ser levógiro o dextrógiro. Ese sentido de giro va a generar una tendencia de la embarcación a caer hacia una banda, sobre todo cuando estoy iniciando la navegación en el primer impulso. Ese efecto o fuerza lateral que aparece cuando yo le doy avante, paso de estar en reposo a querer avanzar, se llama rabeo, que es un movimiento de la popa hasta que la embarcación entra en régimen. ¿Y cómo es ese movimiento? Si la hélice gira hacia la derecha, cuando yo le doy avante, el primer impulso, la popa va a tender a irse justamente hacia la derecha, que es estribor, y la proa a caer a babor. ¿Sí? Entonces, con la hélice dextrogira, que gira hacia la derecha, la popa se va hacia estribor y la proa a babor. Naturalmente, es un poco, es como una tendencia, hasta que la embarcación empieza en régimen, la hélice, y de esa manera el efecto lateral o efecto de rabeo disminuye. Otro efecto que puede aparecer es el de cavitación, común también en las bombas. Es una vibración, en este caso, de la hélice que queda girando o trabajando sobre burbujas de aire sin generar avance, aumentando en gran medida las vueltas de la hélice, ¿sí? Y disminuyendo la prestación de la hélice. Esto se da cuando, por ejemplo, vamos a alta velocidad y por algún motivo, por corriente o lo que sea, la embarcación demora su avance, genera burbujas de aire y la hélice queda girando en esas burbujas. O cuando se produce un pequeño salto de la embarcación o por efecto de las olas la hélice queda en el aire, se acelera muchísimo e ingresa al agua acelerada. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, chicos. Eso genera esas burbujas de aire, esa vibración excesiva, ese aumento de las revoluciones marcado, que me va a alertar enseguida y en ese caso lo que tengo que hacer es disminuir las vueltas de la hélice. Naturalmente se va a liberar de las burbujas de aire y me va a permitir luego navegar normalmente. Como es un motor, las fallas más frecuentes no son distintas a las que yo podría tener en cualquier tipo de motor, ¿sí? Pero hay un tema que es fundamental en lo que es el tema de las embarcaciones, y es que todos los elementos están sometidos a una gran vibración, mayor que la vibración de un automotor, digamos, ¿sí? Porque yo estoy golpeando contra las olas, la embarcación se mueve continuamente. Entonces, las fallas muchas veces tienen que ver con este tema, ¿sí? Con el resecamiento también de las gomas y las componentes por acción del sol, por las vibraciones que hace que mangueras, y más si la manguera pierde flexibilidad, se desconecten, que las uniones sufran, que los cables se desconecten. Y también hay muchas fallas frecuentes producto de el uso no tan frecuente. ¿Por qué? Porque un automóvil lo usamos, una moto la usamos en forma diaria y quizás la embarcación no. Y los motores necesitan, ¿sí? Ser usados, ser puestos, o sea, la revisión de todos sus fluidos, el aceite de la pata, revisar el circuito de refrigeración, no dejar el motor con combustible, que pueda descomponerse por falta de uso. Y muchas veces pasa que por falta de uso, ¿sí? También cuando vamos a navegar nos encontramos con sorpresas.
En este caso lo que estamos viendo es algo relacionado con el trimado del motor. El trimado del motor es regular el ángulo de la pata para que la hélice quede lo más perpendicular posible al agua cuando yo me estoy desplazando. Si el motor está mal trimado, ¿sí? Si la hélice está como en el ejemplo de arriba, el motor va a tender a levantar la popa y a hundir la proa, lo cual no es bueno. Si está como en el siguiente dibujo, va a hundir la popa y va a levantar la proa, tampoco es bueno y es peligroso. Entonces yo tengo que regular este ángulo, ¿sí? Para una vez que yo alcanzo la velocidad de desplazamiento, que la pata quede lo más perpendicular al agua posible. Ese trimado se puede hacer en forma manual, regulando el ángulo, o con un sistema que se llama Power Trim. El Power Trim es un sistema eléctrico, es un motor que me permite regular, mover el ángulo o levantar el motor de acuerdo a este ángulo que yo quiero, ¿sí? Obviamente, hay veces que el motor no me queda otra que levantarlo un poco porque tengo poca profundidad y no quiero que la hélice me toque el fondo. ¿Mm? Tengo que tener también para mantenimiento mínimo algunas cuestiones a bordo. Tengo que conocer mi motor, tengo que saber cómo controlar una bujía, cómo cambiar un rotor de refrigeración, ¿sí? Porque son las fallas más frecuentes. Sobre todo si tengo motores de dos tiempos que son muy difundidos, la mezcla en los motores de dos tiempos se hace con nafta, super, y con aceite para motores de uso náutico de dos tiempos, ¿sí? Si yo esa mezcla que se hace cada 100 partes de combustible se ponen dos de aceite. Si pongo un poco más de aceite, eso va a hacer que se vaya juntando residuo, que se va a ir carbonizando en las bujías, ¿sí? Entonces tengo que hacer bien la proporción de aceites y en la mezcla, tengo que cuidar eso. Tengo que usar aceites de calidad, aptos para motores de dos tiempos, de uso náutico. No es lo mismo una bordeadora que un motor que refrigera por agua. Y tengo que tener cuidado, les decía, de los distintos circuitos. Encendido, batería, bujías, platinos, etc. ¿Mm? Un dato no menor, que a veces no tenemos demasiado en cuenta, como deberíamos, es el tema del manejo, ¿sí? Y esto tiene que ver no solo con incendios, sino también con una cuestión de medio ambiente. ¿Mm? Tengo que evitar derrames, tanto en tierra como en el agua, de combustibles. Entonces tengo que realizar el manejo y minimizar el manejo del combustible. Entonces, ¿cómo lo minimizo? Bueno, si yo sé que voy a hacer una navegación de tantas horas, tengo que tener ya el combustible que me permita realizar esa navegación sin realizar traspasos o la menor cantidad de traspasos posible, porque puedo tener un derrame. Tengo que tener bombas, mangueras, bidones, embudos, trapos, estopas para absorber derrames o recipientes para juntar el combustible. Y tengo que intentar minimizar estos traspasos y hacerlos en los lugares y en las condiciones más seguras posibles. Por otro lado, el combustible también lo tengo que trasladar en recipientes que sean aptos para combustibles, ¿sí? No en cualquier bidón. ¿Por qué? Porque la nafta, sobre todo, es muy volátil, se transforma con una variación de temperatura en gas rápidamente, evapora rápido, se gasifica y aumenta la presión en los bidones, en los tanques y comienzan los derrames, que son muy peligrosos. Entonces tengo que tener tanques reforzados, porque además en las embarcaciones probablemente esté expuesto al sol. Estos tanques tienen que tener válvulas de venteo y con una línea de alimentación compuesta por la manguera, conectores de acople rápido y la famosa perita, que es una bomba y a su vez una válvula de retención, realizo la alimentación del motor. Esto es muy importante tener algo de repuesto, porque si falla esta perita, ya voy a tener problemas en la alimentación de combustible. Entonces, mangueras, conectores, válvulas, son insumos que tengo que tener. También es común el tema de los filtros, tanto el filtro de nafta
¿m? Es común que se tapen por pequeños restos de residuos que quedan en los tanques. Eh, y luego, lo que les comentaba, de acuerdo a cada característica de motor, ¿sí? O cada motor que ustedes tengan, tienen que tener un kit mínimo de herramientas a bordo, mínimo, como para una primera asistencia, ¿sí? Cambiar un tirador de un motor que se cortó cuando le fui a dar arranque, o improvisar un tirador, aflojar una bujía. Tener un sacabujía, tener una pinza, y después, bueno, si puedo tener algún repuesto de un filtro, de una perita, de una manguera, sería lo ideal. ¿Sí? De acuerdo a la característica del casco y a la motorización de cada embarcación va a tener un comportamiento particular. ¿Sí? Esto es como los autos. Me van a permitir tener un diámetro táctico, un radio de giro diferente, que lo tengo que conocer, como así también las reacciones del motor, la aceleración y demás. Este círculo táctico o diámetro táctico o círculo evolutivo se le dice, es lo que me va a permitir a mí realizar maniobras rápidas o en lugares de poca dimensión. Entonces lo tengo que conocer, lo tengo que practicar. Una de las maniobras más importantes es la que en inglés la llaman detención rápida o quick stop, y una de las aplicaciones es la del hombre al agua. Esta maniobra de hombre al agua tiene distintos pasos que la practicamos cuando hacemos el encuentro presencial, que serían sintéticamente, o no tan sintéticos, pero descritos estos pasos, que no es necesariamente un orden esto de prelación. Algunas de estas cosas se hacen en forma simultánea. Pero bueno, si un tripulante cae al agua, lo primero que tengo que hacer es dar la voz de hombre al agua. Se grita hombre al agua para alertar a todos los tripulantes. Y en el momento que yo veo, si tengo la posibilidad de ver que se va a caer o que se está cayendo o que se cayó y se agarró, pero después se soltó, lo que tengo que intentar hacer es alejarle la hélice a la persona que está en el agua. Entonces, para alejarle la hélice, tengo que caer con la proa hacia la banda por la cual la persona cayó. De esa manera le alejo un poco la hélice en el primer movimiento e inicio la maniobra de hombre al agua. Arrojo elementos de flotabilidad que tenga, salvavidas, cualquier otro elemento que flote, sirven para que la persona se tome de estos elementos, pero a su vez también sirven para marcar un sector en el río, en el mar, porque a veces al realizar la maniobra y por la altura de la ola no la veo a la persona, o la persona se sumerge y no sé dónde está, o por situaciones de niebla o de falta de luz no veo la costa y no me puedo posicionar. Entonces los elementos que queden en el agua van a demarcar una zona en la cual tengo que buscar. ¿Sí? Por eso es muy importante intentar no perder el contacto visual con la persona caída. Si son varios tripulantes, lo ideal es que uno de los tripulantes permanezca mirándolo y señalándolo. Si tuviera GPS, algunos de los GPS tienen una función MOB, MOB, hombre fuera de borda, quiere decir man overboard, que me marca un punto, coordenadas, para realizar la búsqueda en ese sector. Y luego realizo la maniobra de aproximación, ¿sí? Que yo elija, que decida como conductor, como timonel, a la persona que está caída. Puede ser una circunferencia, puede ser un 8. Lo importante es acercarse proa al viento y a la ola, y cuando esté próximo a la persona caída, poner en punto muerto al motor. No detenerlo, ponerlo en punto muerto para que la hélice deje de girar, porque es un peligro para la persona que está en el agua. Una vez que me aproximo, lo subo a bordo. Para eso es importante que conozcan la estabilidad de la embarcación. Recuerden que la línea más estable siempre es la línea de crujía. Entonces, quizás por popa en algunas embarcaciones es más cómodo subirlo y más seguro. Y una vez a bordo de la embarcación y chequeado que no haya ningún
elemento flotante en el agua cercano a la hélice, recién en ese momento pongo avante en el motor. Acá terminaría la maniobra de hombre al agua e iniciarían otras cuestiones ya no vinculadas con las maniobras náuticas, sino vinculadas con los primeros auxilios, ¿no? Porque esta persona puede tener hipotermia, puede tener una contusión, algún traumatismo, digamos, porque se cayó, golpeó sobre la cubierta y después cayó al agua, o incluso puede tener asfixia o un paro cardíaco, ¿sí? Esto ya es primeros auxilios, digamos, lo que es la maniobra finalizó acá, e inician otros protocolos, digamos. Acá lo que vemos son maniobras sencillas, estos círculos, el viento viene en este sentido, entonces la embarcación da una vuelta en 360 grados, perdón, hace la circunferencia, ¿sí? 180 grados, no 360, 180, y queda siempre proa al viento. Intenta quedar proa al viento al lado del caído. ¿Por qué proa al viento? Porque eso le va a dar mayor control al conductor y a su vez porque las olas van a venir por la proa y no por la banda, lo cual me quitaría estabilidad en la embarcación. ¿Sí? Aquí es lo mismo, dos maniobras, o el 8 o el círculo, en este caso una elipse, pero es lo mismo, quedando siempre proa, la embarcación que rescata, proa al viento en ambos casos. ¿Mm? Es importante que ustedes practiquen y conozcan cómo subir una persona a la embarcación. ¿Sí? No hay una forma única, eso depende de la embarcación. Hay embarcaciones que son muy estables y hay embarcaciones que son muy inestables. ¿Sí? Entonces, tengo que tener cabos para poder armar una escala, para poder sujetar a la persona y no perderla. Hay un micrófono abierto, chicos. Tengo que, a su vez, practicar esto un día tranquilo, sin viento, salir con la embarcación y que una persona se arroje al agua. Bueno, a ver por dónde subirías, cómo te subo, cómo se comporta la embarcación, si es estable o no, te subo por proa, por popa. No te puedo subir, necesito poner una escalera para que si la persona está consciente pueda subir. Hay escaleras metálicas y hay escalas hechas con cabo y con madera que las pueden fabricar ustedes, ¿sí? Es importante tener un punto de apoyo para el pie, tener un estribo y también conocer la estabilidad, ¿m? Porque si la persona que se cayó es pesada o más o menos, ¿no? Y la persona que le va a asistir también, si ambas se van a la misma banda del bote o de la lancha, se puede dar vuelta a la lancha y más si me toma una ola por el través, ¿sí? Entonces esto, hay recomendaciones generales, pero lo importante es que lo vayan experimentando y lo vayan practicando con cada embarcación que ustedes tengan. En situaciones extremas, y esto es a modo ilustrativo, ven que es un velero, no es una lancha a motor. Nosotros cuando navegamos a vela trabajamos como quien está en altura, con arnés y línea de vida, porque es muy difícil, con condiciones de mal tiempo, sacar a una persona del agua. Entonces es preferible que quede colgando del casco y traerla luego hacia el casco, ¿sí? Entonces se puede improvisar en situaciones extremas un arnés, ¿m? Con cabos, y estar unido al casco para mantener seguridad, ¿sí? Esto es muy recomendable también si estoy navegando solo, ¿m? Y de golpe la condición meteorológica se complicó. Bueno, me vinculo al casco para darme más seguridad. Algo que van a tener también que practicar y que ver es cómo amarrar su embarcación. Hay embarcaciones que las saco en tráiler a tierra y otras que quedan en el agua. Es importante, estos son gráficos más allá de las distintas situaciones de amarre, que los elegí para que vean cómo es importante triangular con los cabos, ¿m? Porque el triángulo es lo que menos se deforma y a su vez cómo es importante evitar las colisiones, los golpes y poner defensas en los puntos posibles de contacto entre embarcaciones o entre embarcación y el muelle o el amarradero.
Pongo cabos, en este caso el que tengo por proa y por popa se llaman coderas. No importa la eslora de la embarcación, puede ser una lancha, un transatlántico, se llaman coderas. En este caso los que van hacia la tierra o hacia la marina se llaman largos, largo de popa y de proa. Y luego tengo los cabos que van de través y los springs, ¿m? Que contraponen los largos. Fíjense que siempre se busca triangular, siempre se busca fijarlo lo más posible. ¿Qué pasa si la embarcación se vara? Bueno, si la embarcación se vara, el consejo que les doy es que intenten salir por el mismo lugar que entraron, en reversa. Pero hay veces que la corriente del río no me permite hacerlo. ¿M? Entonces, una recomendación, lo primero que pueden hacer es fondear. ¿M? Porque si se vara, porque hay marea baja, cuando la marea suba, al estar fondeado, naturalmente se va a separar de ese bajo fondo y me va a permitir con el motor salir. Si yo no me fondeo, cada vez me voy a ir metiendo más en ese bajo y va a quedar la embarcación varada, clavada, digamos, en ese bajo fondo de arena o de arcilla. Bien, hoy vimos bastantes cosas. Para terminar, les voy a mostrar algo que es importante, y con esto terminamos, que es el tema del remolque, el remolque, ¿sí? El remolque es muy importante porque en algún momento ustedes van a ser remolcados o van a dar remolque, ¿sí? Si el remolque es por una distancia corta, bueno, lo puedo improvisar, le tiro un cabo, lo arrastro un poquito, pero si el remolque es en condiciones meteorológicas difíciles, y por una distancia más o menos importante, tengo que programarlo bien el remolque, tengo que organizarlo, porque si no voy a tener inconvenientes, colisiones entre embarcaciones, roturas. Entonces, si la condición meteorológica es difícil o el remolque es prolongado, lo mejor es que el remolcador, que puede ser cualquier embarcación, cualquier lancha, arme esto que se llama pata de gallo. La pata de gallo es una división, en lugar de remolcar con un cabo en forma directa, este cabo se divide en dos, conformando lo que se llama pata de gallo, y cada uno de estos cabos va tomado de una cornamusa. Esto hace que las cargas se dividan, que me dé más seguridad por si una cornamusa se rompe o un cabo se corta, y además me mantiene centrada la carga en el remolcador. Los tirones se van a repartir centrados con respecto a la línea de crujía y va a hacer que el remolcador pueda mantener el curso. En el remolcado, esto se lo muestro, parece una exageración, ¿no? Pero bueno, este es un remolque ideal, por ejemplo, en el mar, con condiciones de mal tiempo. Si yo tengo un velero que remolcar, no importa si es un velero o una lancha, busco todos los puntos en los que pueda tomar cabos e intento dividir las fuerzas. Cornamusas de popa, molinetes, ¿sí? Divido las fuerzas, divido la carga, porque si hay mal tiempo, si el remolque es largo, alguno de estos anclajes puede romperse, desatornillarse, romperse la cubierta, y los otros van a hacer que me mantenga unido al remolcador. ¿Mm? Este es otro tipo de división, ¿ven? Entra el cabo y acá hay un aparejo de remolque armado con dos cabitos que dividen la carga entre estas dos cornamusas. Y en este caso, esta embarcación tiene un punto de anclaje acá que se llama fraile, que es como una especie de vita, donde a veces también se toma el ancla, el fondeo, y bueno, lo tomaron de ahí para darle remolque desde ahí. Algo muy importante cuando yo doy remolque es de saber regular la longitud de este cabo, del cabo de remolque. No tiene que ser corto, tiene que ser 3, 4 esloras con buen tiempo inclusive. ¿Por qué? Porque la embarcación remolcada no tiene freno, no tiene motor. Entonces, si esta embarcación detiene la marcha, esta otra se va encima. Y a veces le estoy dando remolque porque no tiene control, no tiene timón.
Entonces se va a ir encima y no va a detener su marcha. Por eso, ese cabo tiene que ser de 3 a 4 esloras mínimos y el remolque tiene que ser a la menor velocidad posible. Si existieran olas, tengo que ir jugando con la longitud para separar las embarcaciones, para que más o menos intentar que coincidan con la altura de las olas. Y si yo veo que hay muchos tirones en ese cabo de remolque, tengo que colocarle un peso. Estoy hablando de un remolque largo, ¿no? O sea, te estoy trasladando, tengo que programar un traslado de una embarcación por el agua. Bueno, armo un aparejo con tiempo y bueno, en ese aparejo que armo, el peso que pongo puede ser, por ejemplo, acá en el dibujo, es una cubierta de un auto. En esa cubierta tomo los dos cabos, ¿sí? Le da peso, mantiene en tensión para evitar los tirones cuando pierde tensión el cabo y a su vez hace como un gran amortiguador la cubierta. ¿Mm? Estirándose y aguantando los tirones, los chicotazos de los cabos, como en esta forma. Si la embarcación remolcada tiene timón, tiene que intentar copiar las maniobras del remolcador, no acortar camino, porque cuando se acorta camino es cuando pierde tensión el cabo y se producen tirones muy fuertes que pueden dañar el remolcador o el remolcado. ¿Mm? La maniobra siempre a la menor velocidad posible y con personal en ambas embarcaciones. ¿Sí? No es que se pasan todos al remolcador y la otra va. Tengo que dejar a alguien en la embarcación remolcada. En este caso estaríamos viendo, ¿ven? Acá el cabo es muy corto, la embarcación realiza un viraje brusco que no lo puede copiar el velero, entonces no copia la estela de la lancha, el cabo toca sobre el motor porque no arma una pata de gallo. ¿Mm? Son todas cosas que podrían mejorarse. Este remolque, entonces, es el primero, se llama remolque por largo, es el más común, el más utilizado. Remolque por largo. Cuando la embarcación tiene que ingresar a lugares de un ancho muy restringido de navegación y, por ejemplo, no tiene gobierno, no tiene timón, no tiene motor, yo no la puedo arrastrar porque, por ejemplo, voy a virar y la embarcación puede golpear contra otras embarcaciones. Entonces lo que se hace es, se lo coloca banda con banda, esto se llama abarloado, y se hace el remolque abarloado colocando defensas en el medio, una embarcación le presta el timón a la otra, digamos. Ambas se unen y forman algo así como un catamarán, en donde ambas avanzan con el motor y el timón de una. ¿Sí? Esto se llama remolque abarloado. ¿Qué contra tiene? Bueno, tengo que hacerlo con mucho cuidado, porque por ejemplo en este caso es una embarcación de plástico reforzado contra una embarcación de acero. Y si hubiera contacto, si no hubiera defensa, si hubiera golpe, obviamente se van a dañar las embarcaciones. El siguiente remolque es el remolque por sirga. Yo elegí estas fotos históricas porque me gustan y porque bueno, el remolque por sirga es algo muy utilizado por el hombre para remontar los ríos. ¿Mm? Cuando iba con corriente a favor, la embarcación bajaba el río, pero cuando tenía que subir el río, y al no tener motor, por un camino paralelo a la costa que se llama Camino de Sirga, se realizaba el remolque río arriba o canal arriba de las embarcaciones. Se hacía tracción a sangre, directamente tirando a las personas, o con animales, caballos, bueyes, o actualmente con un tractor, con un vehículo o incluso con un tren. En algunos canales, en algunos lugares del mundo, se realiza el remolque desde tierra y cuando se realiza desde tierra se llama remolque por sirga. ¿Mm? Acá hay unas mulas tirando, ¿ven? Pero podría ser con un ferrocarril, con una camioneta, con un tractor. ¿Mm?
El otro tipo de empuje, de remolque, perdón, se llama remolque por empuje, ¿sí? El remolque por empuje es muy utilizado en el transporte de mercancías, ¿sí? Productos del agro y demás, que consiste en un remolcador que lleva chatas, se llaman, cargadas con mercancías. Bueno, este remolque, que es tan común para el traslado de cargas, eh, también puede darse eventualmente en embarcaciones deportivas. Quizás no para un remolque prolongado, pero sí, por ejemplo, supongamos que estamos navegando, yo veo que se quedaron sin motor y que se están yendo contra unas piedras. Este, no tengo mucho tiempo para actuar, entonces lo que puedo hacer es interponerme, pongo mi embarcación y los empujo hasta separarlos del conflicto, del problema, del riesgo, y recién ahí armamos un remolque por largo, por ejemplo. También el remolque por empuje, a veces, por ejemplo, en los clubes náuticos, en las marinas, donde hay lugares para maniobra restringidos, si hay un buque grande, un barco grande, gente del club con sus lanchas me apoyan el gomón o la lancha y me empujan para ayudarme a virar en el lugar con un menor radio de giro. ¿Eh? No es siempre para productos del agro. Entonces, este es el ejemplo máximo, digamos, de empuje, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que los remolques, por lo que vimos, son de cuatro tipos. Remolque por largo, con un remolcador, un cabo y el remolcado atrás, remolque por largo, remolque abarloado, uno por la banda con el otro, abarloado al otro, ¿sí? Que se hace cuando no tengo timón, remolque por sirga, que es el que se da desde tierra, y remolque por empuje, que es este que vemos acá, ¿sí? Y bueno, y con esto terminamos el día de hoy, que vimos muchas cosas. Voy a dejar de compartir y quedo atento a cualquier consulta, a cualquier pregunta que quieran hacer.